La maestría de vivir, donde el destino eres tú. Un viaje a las verdaderas formas del ser humano, donde las conversaciones son el pasabordo para conocer, recrear, desaprender, aceptar y transformar las rutas que hemos recorrido. Y a partir de allí, co-crear un nuevo destino emocional, en el que tú eres el protagonista. Gracias por elegirte como el destino que hace posible la maestría de vivir. Hola, hola, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Bienvenidos al capítulo número 12 de la maestría de vivir. 12 capítulos, ¿quién lo creyera? Ya vamos súper adelante con esto que empezó en el corazón de dos amigas y se ha vuelto una conversación a nivel mundial, se puede decir, porque nos escuchan desde muchos lugares del mundo y eso nos hace muy felices. Luzda, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz también de reconocer que somos de los lugares donde habita el corazón, y si hoy estamos habitando en los lugares donde los corazones se conectan con la maestría de vivir, me encanta, porque hace unos años, voy a ser exacta, yo creo que por ahí unos 5 años, en una meditación yo me preguntaba en esa conversación con la vida y decía, bueno, Padre, universo, vida, muéstrame el camino por donde yo más le pueda llegar a muchas personas en menos tiempo. Y este momento de la maestría de vivir es como la revelación de que la tecnología, este nuevo tiempo y todo lo que nos ha pasado es perfecto para tejer vidas de una manera muy sencilla y poder acompañar a muchas personas con nuestra experiencia de vida. Sí, hace poquito, por ejemplo, en un estado yo lo compartía, alguien que vive en Estados Unidos, pues yo la sigo, nos seguimos, y ella nunca me había dicho, me había contado que nos escuchaba, pues porque no conversamos muy seguido ni nada. Y viendo estados, veo que está nuestro podcast y yo digo, Dios mío, hay gente que no nos dice, que no tiene que hacerlo, por supuesto, no nos dice que nos sigue o que nos escucha, pero cuando yo posteaba este pantallazo de ella me respondió y me decía, yo siempre espero que salga el capítulo y siempre las escucho. Y yo, maravilloso, y está al otro lado del mundo, pero desde ahí también podemos estar conectados con muchas personas. Bueno, este tema que tenemos hoy a mí me encanta y yo creo que a Luzda también, nos emociona muchísimo, es como entre una conversación y también tiene contenido de valor, porque creo que muchas personas de las que están ahí escuchándonos se pueden sentir identificadas. ¿Sirves o trabajas? Ese es el tema que tenemos el día de hoy. Cuando llegó esa pregunta a mi mente, yo no veía la hora de grabar, porque le decía a Alejandra, quiero decir tantas cosas, tantas cosas, que solo les pido que si están muy ocupados, este podcast es para grabar, para escucharlo en 2-3 momentos, porque vale la pena incluso preguntarnos si desde nuestra profesión, si desde nuestra ocupación, nosotros estamos sirviendo o trabajando, porque son dos escenarios muy distintos y que lo llevan a vivir experiencias a uno muy distintas, de las que quería contarles cómo humanizar nuestra profesión, cómo llevar a lo humano eso que yo hago, eso que yo sé hacer, eso que por lo que estudié, a lo que me dediqué. Lo que soñé. Pues porque como, están las personas que dicen, desde pequeña yo me ponía unas gafas o estaba con un tablero en la mano y le decía a mis primitos amigos que fueran los estudiantes, yo era la profe y siempre soñé con ser profe y bueno, y cada una de las profesiones con las que hemos soñado. Y mientras que rayábamos este tema nos hacíamos muchas preguntas. Una de ellas es, ¿qué somos antes de ser médicos, profesores, abogados, ingenieros, cada una de las profesiones? ¿Qué somos antes de ser eso? Porque sentimos que cuando llega la profesionalización, cuando llega la entrega del cartón, el grado y no sé qué, y cuando alguien nos pregunta, mucho gusto, soy fulano de tal, soy Pepito Pérez, ¿tú qué eres? Soy
abogado, soy músico. Es como un orgullo y una satisfacción de ese apellido que nos empieza a acompañar, que es la profesión. Pero de cierta manera, en algunas personas, en algunos gremios, hay un cambio completamente. Antes de ser ese título y cuando ya tenemos el título, como que se nos desaparece de la mente y de la humanidad muchos de los aspectos que teníamos antes. Hay un principio de vida que aplico y que intento estar siempre muy, muy presente en esa realidad, y es que siempre, siempre, siempre soy alumna. Y creo que antes de ser esa profesión, que no necesariamente me refiero, Ale, a una profesión, es que esto lo hablo por una experiencia de vida que tuve hace poco. Es que no necesariamente es una profesión, porque es que yo he escuchado mucho en el sector empresarial, industrial, en todos los escenarios laborales he escuchado también expresiones como, es que yo hago esto porque me tocó, porque esto es lo que hay, porque esto fue lo que yo pude hacer en toda mi vida. Y antes de ser eso que te tocó ser, que es lo que dicen, antes de ser ese médico reconocido, antes de ser ese coach internacional, antes de ser esa persona con ese estatus, eras un alumno o sigues siendo un alumno, que tanto nosotros estamos recordando que siempre hubo una primera vez, que siempre estamos aprendiendo, y lo más bonito, también estamos desaprendiendo. Entonces, para mí, como principio de vida, recordar que siempre estoy siendo alumna de esta experiencia humana. Por ahí hay una frase que no la recuerdo muy bien o con mucha exactitud, y es como que el privilegio no te nuble la empatía. Y es que a veces desde la autoridad, incluso digamos que este tema yo también lo he tenido ahí desde hace mucho tiempo, porque cuando no ando en moto, que es como mi vehículo, y que estoy en bus o en transporte público, me gusta detallar muchas cosas, muchas situaciones. Y una de ellas es, por ejemplo, cuando vamos en el bus. Entonces el conductor, de cierta manera, es la autoridad, porque es quien nos lleva, porque es quien nos está prestando el servicio. Pero entonces desde esa autoridad creemos, pues, o tenemos muchas creencias arraigadas, y eso creemos que nos da permiso para actuar o para reaccionar de cierta forma que cuando uno está de pasajero no se siente tan chévere. Pero esa misma experiencia la podemos vivir en muchos otros ámbitos, en muchas otras situaciones, que somos nosotros quienes, entre comillas, aparentemente tenemos la autoridad, y quien está recibiendo nuestro servicio puede sentirse no tan chévere a partir de esa actitud que yo tome con esa persona. Es que mira que es tan bonito, porque cuando tú impones o abusas, o pasas esa línea delgada y te conviertes en autoridad, tú trabajas. Es un escenario impositivo de un jefe o de un líder que tiene poder. Pero cuando tú sabes que en ese momento la otra persona depende de ti, de tu servicio, de tus conocimientos, de tu profesión, de tus habilidades, de tu guía, y estás en ese lugar de servicio que es un estado de incondicionalidad y de empatía pura, incluso yo lo llamo un estado de misericordia, porque soy cordial con lo que el otro está viviendo. Mira, yo no me voy a quedar sin contar esta historia. Sí, por favor, es una historia muy larga, pero la voy a resumir en dos momentos, pasado y presente. Listo. Yo he tenido, como lo dije en el podcast anterior, muchos retos a través de mi cuerpo, y ha sido muy bonito reconocer la memoria de dolor que viene de mi sistema familiar, y he sido una alumna de mi cuerpo trascendiendo esa memoria y diciendo: este dolor no me pertenece, esta enfermedad no me pertenece, pero igual asumiendo mis retos. Cuando mi hija nació por cesárea, por diferentes razones, y ese proceso que yo viví, primero estaba absolutamente feliz de que iba a ser mamá. Esa hija estaba absolutamente esperada, cuidada en ese vientre de la mamá, por la mamá y el papá, y yo esperaba, dentro de esa realidad,
encontrarme con un equipo de médicos que me acompañaran a continuar con esa experiencia bonita, pero ya entendemos que hacemos parte de un sistema y que no todo el sistema responde de la misma manera. La información que yo recibí, la atención que yo recibí cuando, bueno, hay que hacer cesárea, este es un momento, fue tan fría, tan inhumana, precisamente porque la enfermera me decía, es que nosotros tenemos en el día, di tú, tantos números de partos, entonces este no es especial, ¿cierto? Porque entonces se convierte en un indicador, se convierte en un proceso operativo, se convierte en una dinámica que yo hago todos los días. Y esa Luz Dari es una más de todas las Luz Daris o de las Marías o de todas las Julias que han pasado por un quirófano para tener un bebé. Y eso para mí fue algo que no lo niego, me marcó en el querer que ese momento sagrado para mí haya sido manejado desde ese sistema de una manera diferente. No voy a entrar a hablar del sistema, de esos seres humanos que estaban ahí con la gobernabilidad de su información y el poder de acompañarme a mí a vivir ese proceso. Es más, no juzgo el proceso, pero fue lo que viví. Entonces, cuando ahora hace unos meses vivo una experiencia también con un quirófano, también con un anestesiólogo, también con un equipo de enfermeras y con una médica, fue una experiencia tan bonita donde me sentí escuchada, donde me sentí valorada, donde no me hablaron desde el tecnicismo médico y me explicaron para qué es esto, por qué esto, qué representa esto, donde tuve las palabras de una médica y me decía, gracias porque le permites a todo este equipo tocar tu cuerpo porque entendemos que tu cuerpo es sagrado. Cuando yo escucho esas palabras y cuando me dicen gracias por confiar en mí, yo saber que mi cuerpo estaba siendo tocado por un equipo médico que estaban honrando y respetando mi existencia, yo dije, wow. Esto es lo que yo quería vivir y nos merecemos todos, así sea con un odontólogo, con un psicólogo, con una maestra, con un asesor en un banco, con alguien en una notaría, porque tu conocimiento se puede volver paisaje, pero para mí es todo un mundo. Me sentí honrada, respetada, valorada, cuidada, y cuando eso me pasó yo dije, sí se puede humanizar mi profesión, recordando que el otro depende de mi conocimiento y mi experiencia y le puedo escuchar su miedo, le puedo escuchar su desconocimiento y desde ahí ser una parte importante en el proceso de la vida del otro. Esta semana yo estaba en una peluquería y alguien llegó y dijo como, ay, es que yo vivo con 10,000 pesos cada día y no necesito de nadie, no necesito de nada y vivo solo y no me hace falta querer a nadie, que nadie me quiera y yo me levanto solo y hago todo solo, no sé qué. Y cuando la persona salió de la peluquería, la gente que estaba en la peluquería, hubo alguien que dijo como, pues esta persona tan extraña, porque es que solo nadie puede vivir, necesitamos del otro siempre. Y a mí de esa experiencia o de esa situación me quedó la reflexión de, por eso estamos en sociedad, porque así sea que el señor viva solo, necesita comer, pues si la comida no la hace él necesariamente, está la tienda en la que la compra, está la persona que cultiva las papas que le llegan o X alimento que le llega, porque estaba en otro lugar que era una peluquería y ahí había personas. Entonces, si estamos en sociedad, todos necesitamos de todos de alguna manera. Entonces, qué chévere que aquí podamos llegar al momento en el que especifiquemos, bueno, ¿y qué es? Porque ahorita decíamos, ¿sirves o trabajas? Entonces, ¿cómo podemos definir servicio? ¿Cómo podemos definir ese servir a otros? Para mí servir es dar siempre lo mejor de mí en un estado de incondicionalidad. Y cuando yo hablo de incondicionalidad, me refiero a ese estado de presencia pura, que lo que yo estoy pensando, que lo que yo estoy diciendo, que lo que yo estoy sintiendo es coherente con esos actos en esa presencia de esa persona. Por ejemplo, no pongo en duda que este equipo de médicos que estaban atendiéndome hace unos meses tuvieran una lista de espera de personas para ser atendidas, pero me miraban a los ojos, estaban disfrutando lo que estaba pasando, estaban reconociendo el lugar emocional en el que yo estaba, mis preguntas que eran tal vez básicas, pero para el conocimiento de ellos y sus respuestas eran hermosas.
Entonces para mí servir es estar presente en una entrega total y absoluta de eso que soy yo. Trabajar es ocuparme de cumplir con una tarea sin importarme lo que está pasando con el otro. Esta semana alguien decía como, es como líder de un grupo de personas y manifestaba que alguien de ese grupo de personas le dijo como, es que yo le colaboro a usted, es que yo le ayudo a usted. Entonces ella le decía, tú no me ayudas a mí ni me colaboras a mí, o sea, tú estás sirviendo y estás siendo contratada por una empresa. Entonces yo creo que ahí también hay que hacer un énfasis y es que podamos llegar a esa reflexión que cuando nos conectamos con una empresa, con un lugar del que somos contratados, en el que somos contratados, es muy diferente a cuando creemos que le estamos ayudando o haciendo un favor a otro, porque desde ahí es posible que no nos vinculemos tan fácil, es posible que no disfrutemos tan fácil lo que está sucediendo, porque entonces hay personas que se sienten resentidas porque yo le ayudo a crecer a una empresa y después la empresa me puede echar. Claro, es que tú eres quien toma la decisión de vincularse a esa empresa y de cumplir con eso, a lo que estás llamado desde la parte legal, pero también de lo que estás llamado porque te gusta o porque decides disfrutarlo en el momento presente, porque no sabes hasta cuándo lo vayas a hacer. Lo que pasa, Ale, es que se nos está olvidando humanizar nuestra labor. ¿Y qué significa eso? Es que tú sirves a las empresas con tus dones y tus talentos. La empresa lo que hace es retribuirte por ese servicio que tú le prestas con lo que tú haces, que lo haces muy bien. Ahora, si no lo haces tan bien y estás desde la queja y juzgas a la empresa, no estamos hablando de que todas las empresas son iguales, las empresas también nos podemos equivocar, pero si yo veo el error de la empresa, también lo puedo ayudar a crecer. El punto acá es que aquí no se trata de la empresa o el negocio o el proyecto, es que donde quiera que la vida te ponga, hacer lo que la vida te ponga, tú lo vas a hacer muy bien, porque quien está ganando eres tú y quien está aprendiendo eres tú. Entonces, servir va más allá de firmar un contrato. Es que yo puedo firmar un contrato con una empresa, pero lo que está claro para mí es que yo lo que estoy haciendo es comprometiéndome con esa empresa, con ese proyecto, a dar lo mejor de mí con lo que yo sé, con lo que yo aprendí, con mis talentos. Alguien me preguntaba esa semana que por qué me gustaba tanto trabajar o por qué era tan feliz con lo que hacía o cómo hacía para conectarme de tal manera con las empresas en las que he estado. Y yo hacía una reflexión en redes y decía, yo creo que es que la clave no es enamorarse de la empresa, porque eso es muy subjetivo. Hay quienes están y les gusta la empresa y son apasionados con la empresa, con la marca, súper. Y hay quienes están desde otro punto. Pero yo creo que el camino no es llegar y enamorarse de la empresa porque nadie tiene por qué hacerlo a la primera, sino que ese proceso inicial es enamorarse o apasionarse por eso que tú haces. Y cuando te apasionas por eso que tú haces y de la manera como lo haces y te das cuenta que desde lo que tú haces y eres impactas a un montón de gente y le aportas un granito de arena a ese lugar en el que estás sirviendo, de esa manera te puedes enamorar, como que es el vínculo o el puente para enamorarte de la empresa, no al contrario, no primero de la empresa y luego de tu proceso, sino que yo me enamore y sirva de tal manera, de incondicional, de lo mejor de mí, lo ponga al servicio de esas personas y de la empresa, que poquito a poco se va como construyendo esa relación que también se da con el tiempo. Mira, Ale, yo eso que tú dices lo miro desde otro lugar, y es que yo miro las empresas como un organismo vivo. O sea, una empresa es como el planeta. Para mí una empresa, y valoro los empresarios y valoro a todos los emprendedores que tienen la valentía de poner una estructura, de poner un ecosistema disponible para que muchas personas vengan a aprender y a desarrollar sus talentos. Entonces mira que es lo mismo que pasa con el planeta. El planeta se dispone y nos entrega todos los recursos, todos, para que nosotros entremos a habitarlo. ¿Cómo lo habitamos? Ese es el aprendizaje de cada uno, aunque creamos que es una tarea colectiva, pero cada uno tiene su propio aprendizaje. Lo mismo pasa con las organizaciones. Es un escenario que se dispone para que lleguen los invitados a esa fiesta, a esa organización, a entregar sus dones y sus talentos. Entonces, finalmente el punto acá no es tanto si me enamoro de lo que hago o me enamoro de la empresa, sino cómo vivo una experiencia de servicio humanizada, porque a donde quiera que yo vaya,
siempre voy a estar enamorado de lo que hago y enamorado del lugar donde estoy. Y en ese hablar del enamorarme, no es el enamoramiento que te quita el reconocimiento de que todo en la vida es temporal. Porque cuando no entendemos que los vínculos con los demás, con las empresas o con los procesos no son temporales, creemos que son eternos, empieza el sufrimiento. Y aquí viene un regalo muy grande de qué pasa con el otro cuando yo le sirvo. Y es precisamente es que tú en esa organización estás de paso, tú en esa relación estás de paso, en este planeta estamos de paso. Entonces, si yo entiendo que humanizar mi profesión es disponerme a dar siempre de mí lo mejor, el otro cómo me va a recordar. Yo solo te digo esto, la enfermera que me dijo, usted no es la única materna hoy, nunca la voy a olvidar, y miran esas palabras, usted no es la única materna hoy, eso es normal y no más, y no voy a olvidar las palabras de esta doctora que me dice, yo honro tu cuerpo, gracias por permitirme tocar tu cuerpo, con ese respeto a eso que esa persona iba a hacer. Entonces yo me pregunto, Ale, ¿cómo queremos ser recordados? Total, yo creo que todos tenemos aspectos y cualidades y características que son admirables. Entonces, cuando yo estoy con el otro desde esa posición y puedo recordar que puede haber una transformación en el otro a partir de eso que yo estoy haciendo, ni siquiera por el otro, sino por esa humanización de la profesión o del oficio que yo estoy ejerciendo en ese momento, cuando yo me doy cuenta que hay una transformación en el otro y también en mí, es una posición muy diferente a ese momento en el que yo decido voy a trabajar, sino que cuando yo decido y digamos transformo un poquito ese concepto, digo voy a servir porque sé que en el otro va a haber un impacto que nunca va a olvidar y que va a ser recordado de cierta manera el acto y yo como persona, ahí todo cambia. Es que incluso, Ale, ni siquiera qué pasa con el otro, porque tú puedes en ocasiones dar lo mejor de ti, el otro ni siquiera verlo, ¿cierto? O no decirlo. O no, sí, o no decirlo. Entonces ahí es donde viene como esas necesidades de la validación, de que me digan qué tan bien lo estoy haciendo, qué tan bueno soy. Yo creo que aquí viene un punto y es como en ese estado de mismidad, qué tanto yo me estoy sintiendo que todos los días me levanto para entregar mi mejor versión, porque lo que pase con el otro ya es el proceso del otro y desde ahí se siente mucha paz y creo que cumplimos con el propósito de vivir en este planeta. Nosotros vinimos a este planeta a aprender a ser felices por nuestros propios medios y a servir al colectivo desde lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo me van a recordar? ¿Como una alumna o como una profesional arrogante? Que de hecho ahora fue súper especial, saludé a una persona y me habló en unos términos tan técnicos que lo único que te puedo decir es que me alegré de saludarlo, pero no sé qué me dijo, porque me habló en un tecnicismo que yo dije, wow, no hubo comunicación, simplemente quise poner ese ego espiritual por allá arriba en un lugar donde no me importó el otro que me estaba entendiendo. Yo creo que es un regalo muy lindo porque hablar de humanizarme es habitarme, sentirme, encontrarme con esa parte espiritual adulta, madura que habita en mí para saber conectar con el otro. Bueno, entonces cerremos con las 4 palabras que para nosotros enmarcan esta conversación. Autenticidad, Empatía, aprendizaje, vocación, temporalidad. presente. Y hay algo que me tiene en estos días muy inquieta en el corazón y lo voy a dejar acá y es parte del aprendizaje que ha sido muy bello para mí. Adulto, espiritual, sin emoción. Y Adulto, Es que ya- lo voy a repetir. sí. Adulto, espiritual, sin emoción. Un adulto en una relación profunda, espiritual, sin emoción. Yo creo que ya. Yo no hay otra palabra que yo pueda decir que en la que pueda ser enmarcada esta conversación tan bonita y esta reflexión que dejamos sobre la mesa para que tú que estás ahí te preguntes antes de terminar este episodio y antes de seguir haciendo lo que estabas haciendo, ¿sirves o trabajas?
Me encanta, este espacio fue maravilloso y espero que ustedes se lo hayan disfrutado también. Y si apenas nos estás escuchando, que te conectes con todas estas conversaciones tan bonitas. Yo hago la invitación, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo si quieres ser recordado? Porque somos de los lugares donde habita el corazón y en estos días viví una experiencia tan bonita que me tocaron el corazón y eso es lo que voy a recordar para siempre. Un profesional humanizado. Gracias por conectarse con nosotros. Les dejamos, yo creo que muchas preguntas para que cada uno se responda a sí mismo y también las ponga sobre la mesa y de a poquito vayan llegando esas respuestas. Gracias, nos escuchamos en otro episodio de La Maestría de Vivir. Gracias, Ale.